Vamos a hablar de algo, de un proceso muy interesante por el que todos seguramente tendrán cuestionamientos o preguntas, que son los procesos migratorios directamente que, bueno, Heriberto nos comentaba, no hay ninguna obligación o el hecho de que tú comiences un proceso migratorio, Heriberto, te da una garantía de que te lo aprueben. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando todos aquí en la salita de Hola El Salvador. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos pasando. Es que ella te quiere hacer una pregunta fuera del tema. Fuera del tema. Adelante. ¿Sí? ¿Qué almorzó Heriberto ayer? Una sopita. Una sopita. Mira, pasé echado todo el día ayer, estaba enfermo. De verdad, ¿no? Así que no, y estoy un poco afónico, así que si me sale un gallito como si fuera adolescente. Ya, está desarrollando. Disculpe. Es que voy para los 17. Está bien. Bueno, mira, Heriberto amablemente nos visita todos los días lunes. Ahí va a aparecer, de hecho ya lo va a mencionar Heriberto, en los correos y cómo poder platicar con él ya de forma profesional. Bueno, y asesoría. ¿Pueden negar un proceso migratorio? Así le hemos denominado el tema y precisamente pregunto, ¿se puede? ¿Pueden negar? La primera pregunta es, ¿se puede negar un proceso migratorio? Por supuesto que sí. Migración o el oficial consular tiene todo el derecho de negar un proceso migratorio siempre sea de acuerdo a la ley migratoria la decisión que le está tomando. Ahí tiene que ser basado en la ley para poder negar ese proceso, sea de visa de no inmigrante o de inmigrante. Ahora, la gente siempre se pregunta, mi querido Heriberto, si bien es cierto, por estar en ese puesto, obviamente tienen cierta autoridad, pero hay gente que dice, ¿cómo es que toman esa decisión si muchas veces tú llegas con todos los papeles y demás, que las propiedades de tu casa, el estado de tu trabajo, cuentas bancarias, carros, en fin? Esto en regla, digamos. Exacto, Sí. y hay ocasiones en que no te piden nada y simplemente te dicen cuántos años tiene de trabajar, dónde trabaja, su visa está aprobada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿En qué se avalan también? Teniendo esa autoridad, pero ¿en qué se avalan ellos? Estamos hablando en este caso de lo que es una visa de no inmigrante. Exacto. Estamos viendo los procesos migratorios en general ahorita, pero la visa de no inmigrante. Okay. Aquí es el cónsul el que te va a entrevistar. Y usualmente, mira, yo que fui entrenado, fui al curso consular, que es un curso cuando yo fui era de 4 semanas, es un curso intensivo de migración, el cual tú aprendes lo que es todo lo básico de la ley migratoria. Por cierto, el próximo lunes vamos a hablar de lo que es la ley migratoria y voy a traer un montón de regulaciones aquí. Entonces, el oficial consular tiene, mira, todo depende del oficial consular que atienda. El oficial consular tiene un gran peso encima también, porque él va a emitir una visa a una persona para que entre a su país, a los Estados Unidos en este caso. Entonces, él basándose en la ley migratoria, aunque tú llenes los requisitos, puede percibir en ti que eres un posible inmigrante, que vas a ser un riesgo para Estados Unidos. Y dicen una carga. Una carga, pues, puede percibir, porque en el curso, muchos creen que los cónsules son psicólogos, el cual no es cierto, lo he dicho bastantes veces. El cónsul, lo que nos enseñan, bueno, cuando yo fui al consular me enseñaron a observar a las personas y desconfiar de todo el que llega. Todo el que llega a pedir visa puede ser un posible inmigrante. Tú como persona tienes que convencerme a mí que no lo eres. Entonces, si tú tienes que convencerlo, tienes que llegar a una base sólida, no solamente documentos, a la hora de entrevistar también, a la hora de hablar con el cónsul, la actitud tuya, tienes que demostrarle que no eres ese riesgo para Estados Unidos. Entonces, es importante que lo hagas, por si no lo hace el cónsul, aunque llene los requisitos, te la va a negar. Y el comentario que tú hiciste, Celina, me lo hacen muchas personas. Mire, yo conozco gente que no califica, le dieron la visa, a mí me la negaron. Entonces empezamos a hablar y yo trato de determinar qué fue lo que pasó en esa entrevista para tratar de ayudarlo en el futuro, porque muchas personas le niegan la visa y no son posibles inmigrantes, pero el cónsul en ese momento de la entrevista percibió así. Una pregunta ahí, entre paréntesis, existen esos casos que yo he escuchado de que dicen, bueno, pero yo solo me puse, llegué y de un solo me dijeron que no. Sí, existen esos casos. Existe para mí. Me habló y se la negaron. Tal vez, mira, el cónsul se dejó, hoy que el formulario tiene tanta información. Aparte que leen todo eso antes. Se pudo haber dejado de dejar el formulario. Hoy están haciendo entrevistas preliminares también antes de tú llegar al oficial consular. Para mí, sinceramente, como persona es una falta de respeto, sin yo hacerte preguntas, negar una visa, porque yo estoy pagando por un servicio. Pero ahí el cónsul es el que tomó la decisión y él tiene esa autoridad para tomar esa decisión.
Yo como persona hablando, yo no estoy de acuerdo con ello, porque tú hiciste una inversión, pagaste en este momento $160 Claro. y esperas que te hagan una entrevista para demostrarle a él que no eres ese futuro. Alguien puede pensar que es por la apariencia física, pero no, ya No. ustedes hicieron, o las personas hicieron el estudio previo. Puede ser que hayan chequeado, ver el Claro. formulario. Hoy el formulario se presta para que hable por uno también. Exacto. Hubo un tiempo, ya no está en la página web de la embajada, que decía que el cónsul podía tomar su decisión basado en el formulario sin hacer preguntas y sin pedir documentos. Entonces ahí viene la necesidad que ese formulario esté bien redactado. Mire, Exacto. y no me canso de enfatizarlo aquí en el segmento. El formulario hoy es el currículum ante el Tú cónsul. enseñas cómo hacerlo. Esa es la cosa. Hay que hacerlo bien, especialmente lo que se refiere a uno que sea digitado en inglés. En ese aspecto que estamos hablando para la visa de no inmigrante, para la visa de turista. Bien. Entonces, bueno, ¿cuál podría ser la diferencia entre la visa de inmigrante y la visa de no inmigrante? Bueno, la visa de no inmigrante es una visa que te van a dar por cierta cantidad de tiempo para tú poder ingresar, pero tienes que salir del país. La visa de inmigrante es una visa para tú permanecer, residir permanentemente en los Estados Unidos. Hay visas de no inmigrante que pueden llevar a obtener la visa de inmigrante. Por ejemplo, la visa K1, que es la visa de prometida. Tú te dan una visa de no inmigrante, ingresas, te casas con ese ciudadano o esa ciudadana y empiezas el proceso de tu visa de inmigrante dentro de Estados Unidos. Ajá. Usa, Celín. Usa. Mira, Heriberto, pero y llegando el caso de que nos niegan X proceso, o sea, cualquier proceso que nosotros estamos haciendo y nos lo negaron, Sí. ¿qué alternativas tenemos nosotros para apelar pues a este caso? Hay casos que no se pueden apelar. Si hay una, todo depende de la ley migratoria también. Pongamos, por ejemplo, niegan un perdón, una dispensa migratoria. Ahí usualmente te dan la oportunidad de apelar la decisión de ese oficial de migración. Y el mismo te envían una carta, te dicen, negámosle el perdón por esta situación o por esta ley. Usted tiene derecho a apelar esta decisión, le damos tantos días para hacerlo y tiene que someter tal formulario y pagar tanto dinero. Hay casos que lo niegan, pero no tienen derecho a perdón. No tienen derecho a apelación, porque hay una inelegibilidad migratoria. Y te puedo poner un caso. Okay. Llega una persona aquí a la embajada americana. Sí. Esta persona había sido deportado 2 veces. Ujú. 2 veces. Lo cacharon 2 cuando- veces allá. 2 veces entrando y hacía 4 años que salió. Digamos, en ese momento, por haber entrado 2 veces indocumentado, tú tienes un castigo de 10 años sin poder recibir un perdón. Ok. Bien, entonces en ese momento te van a detener tu caso hasta que cumpla los 10 años de estar en el país y posteriormente tienes que someter un perdón, lo que se llama I-212 por las 2 deportaciones, a ver si inmigración te lo aprueba. Hay otros casos, digamos, que tú cometiste un delito de droga en Estados Unidos y el oficial se dio cuenta que era más de 30 gramos o tú eres un traficante, eso no tiene perdón migratorio. Entonces ahí permanentemente no puedes apelar esa decisión porque no hay perdón para esa inelegibilidad migratoria. Perdón, solo una cuestión, Henry. Parece- El paréntesis, perdón, lo de los 30 gramos me da la atención. Me da a entender como que hay una cantidad específica. Es que si tú te acusan de drogas y 30 gramos es mínimo y tú es solo una acusación por uso o posesión, 30 gramos o menos se puede someter a un perdón migratorio. 30 gramos o más, No. no hay Ya no perdón se puede. migratorio. No se puede. Ok, así es. perfecto. No, o sea, no aceptan un perdón migratorio para esa cantidad. Así es. Heriberto, mencionaste la ley migratoria. ¿Cuál es la importancia de conocerla? Y además de eso, ¿conoces algún caso, digamos, de alguna persona que ha llegado que por no conocer cuáles son los procesos exactamente y estar diciendo, es que yo creo que tal formulario es el que tengo que llenar? Ya cuando ella dice, mire, usted se equivocó y como se equivocó, saluda. Así es. Sí, mira, la ley migratoria es importante conocerla. No la podemos tener en la mente porque la ley migratoria es bien compleja. Y yo a veces hablo de ciertas secciones de la ley aquí porque son secciones de la ley que uso constantemente. Bien, pero hay personas que ni conocen esas secciones de la ley. Afortunadamente, yo fui entrenado por migración, fui en el curso consular, que es un curso intensivo de la ley migratoria, y también fui a entrenar a muchas oficinas de Estados Unidos a trabajar con diferentes oficiales de migración. Entonces, tengo conocimiento de la ley, aunque uno hay veces que te llega un caso que tienes que ir y profundizar e indagar en esa ley para ver qué es lo que podemos hacer por esta persona. Pero te preguntaste casos. Tengo un caso reciente de una señora que por no aplicar lo que hay en la ley migratoria, por no aplicar lo que dice, esta persona terminó en El Salvador, va a poder recibir su beneficio migratorio,
pero va a tardar aquí por lo menos un año en El Salvador, cuando en sí solamente tenía que estar 3 o 4 semanas. Es un caso que quería traer aquí, un caso real, que la señora con 5 hijos, la persona le hizo un proceso migratorio incorrecto, se pudo haber hecho todo en Estados Unidos y la señora solamente tenía que regresar aquí a obtener su residencia e irse con su familia. Ahorita, por hacer ese proceso incorrecto, por desconocer, porque la persona solo sabe llenar formularios, no lee, no se empapa, no habla buen inglés, entonces ahí le hizo un proceso incorrecto y la señora terminó separada de su familia por lo menos va a ser un año. Por lo menos un año más. Ahora, así es. ¿cuál sería entonces esa recomendación que usted le daría a las personas que están esperando un proceso, la respuesta de un proceso migratorio, o para quienes finalmente ya se les negó? ¿Qué podrían hacer entonces? Yo le recomiendo a mis clientes de que llegan a mi oficina, bueno, a todos les digo, no hay proceso migratorio que sea una garantía. Eso me gusta enfatizarlo porque al final, mire, no le sale, aunque casi todos los procesos van a salir, ponle casi más del 99% podrían salir los procesos migratorios porque la persona no tiene elegibilidades, la persona es legítima un matrimonio o califica para un perdón, usualmente van a salir, pero no todos salen, especialmente en los perdones migratorios niegan bastantes perdones, porque a veces uno no somete la evidencia para demostrar que en ese caso existía sufrimiento extremo. Pero yo le diría a las personas que cuando van a hacer este proceso, que es una inversión, dependiendo, sea una visa de no inmigrante, de turista, que tal vez el costo no es muy alto, o sea un proceso migratorio de petición, perdón, que ya está hablando de miles de dólares, que busquen una persona idónea que le vaya a hacer el proceso. Que examinen, que conozcan a esa persona, que vean su trayectoria tal vez, y que se empapen si conocen sí la ley. Y hay veces que uno debe buscar una segunda opinión o una tercera opinión porque está haciendo grandes inversiones. Mira, en Estados Unidos ahorita mucha gente, por la situación que se está viviendo, mucha gente se está prestando para estafar. Claro. Y por lo que yo le llamo el efecto Trump, que ya hemos hablado aquí antes. Y las personas están desesperadas, le llenan los oídos y empiezan procesos migratorios que son completamente incorrectos. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Que busquen información, se empapen y consigan la persona idónea que le pueda ayudar. Heriberto, mencionaste 2 tipos de visas, de trámite migratorio, la de inmigrante y la no inmigrante. Si a alguna persona le han negado, digamos, la de no inmigrante, ¿recomendás que pueda aplicar a la de inmigrante o viceversa? Mira, si una visa de no inmigrante es una visa de turista, digamos. Una visa K1 de prometido, o visa religiosa, o visa de trabajo, son visas de no inmigrante. Para tú poder obtener una visa de inmigrante tienes que tener una petición. Hoy las peticiones más comunes de cónyuge, de hijos, de padres, de hermanos, son las peticiones que más se utilizan, aunque hay peticiones de trabajo, de empleo también, para visas de inmigrante. Pero no porque te haya negado la visa de no inmigrante quiere decir que tienes derecho a una visa de inmigrante. Bueno, y ahí se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo una cliente recientemente que llegó que le negaron la visa K1, la visa de prometida. ¿Qué hizo ella con su pareja? Pues se casaron. Y ahora están pidiendo directamente la petición, la visa de inmigrante. Pero ahí es donde uno tiene que empaparse, porque a ella le negaron la visa K1, no era mi cliente, la visa de prometido, porque no demostró que ellos tenían una relación legítima. Entonces hoy se casaron, pero al mismo tiempo hoy tienen que demostrar que esa relación legítima ha existido. Y es donde vienen a veces a cuestionar lo que es la ley. Hay personas, ciudadanos americanos, que peticionan a su cónyuge, que dicen, no, porque yo estoy casado, y te lo digo, cuando estaba aquí en la oficina de migración venían a reclamarme, pero si ella es mi esposa, o él es mi esposo y soy ciudadano americano, sí, lo eres, pero no quiere decir que porque tengas una partida de matrimonio hay evidencia. Ya se lo dan. Mire, Lo que pasa es que también usted mencionaba que en el caso de cuando se solicita por el matrimonio, siempre le van a pedir como esa cantidad exhaustiva de pruebas, de fotografías, y que esos cuestionamientos también son bien minuciosos, pues, Así y hasta es. cierto Ahora, punto incómodos. Pero el ciudadano, de tiene comprobar. obviamente un derecho. Claro que sí, tú tienes un derecho de peticionar a tu cónyuge, de peticionar a tus hijos, Es decir, pero lo que sea, tienes ese al derecho migratorio. casarse, para tener más realidad, al casarse, esta persona, la que se casa con el ciudadano, el americano, pues, Sí, ajá. pues automáticamente entiendo yo, le hemos Siempre y explicado, cuando sea tiene ese legítimo. beneficio, ¿no? Sí, Siempre y cuando esté todo en regla. y orden. Siempre y cuando, por eso Ahora, hay que prepararse, porque hay matrimonios que han estado en regla, pero no tienen evidencia Mira, de que existe esa Lo relación. último, sáqueme el Y mito una de foto realidad, en lo Facebook. último, lo mito de la realidad. ¿Es cierto que hay un número estipulado diario? Lo hemos discutido. No, es que se dan aquí diarios 100 visas. Mira, ¿Es mentira o ya mira, hay un número de verdad? Anoche ¿Dónde está? estaba mirando estadísticas de visa del año 2016. Para El Salvador aprobaron aproximadamente 48,000 visas durante el 2016, un promedio de 4,000 al mes.
O sea, si pones un promedio de 4.000 al mes y se entrevistan 20 días al mes, está hablando promedio de 200 visas diarias. Aunque hay épocas más, sí, por ejemplo, hoy va a ser época más alta, en octubre, noviembre, diciembre más alto, entonces puede ser más o menos. Pero si está hablando de 200 visas diarias, está hablando que emiten más del 50% de las visas de turistas. Y sigue dando, para el mes de marzo, la Embajada Americana emitió como 3.500 visas aproximadamente. Vi las estadísticas de marzo de 2017. Todo eso está en línea, lo podemos buscar, ahí está bajo el Departamento de Estado. Entonces, sí, la Embajada está dando visas, mucha gente por el efecto Trump no está aplicando, pero siguen dando visas. Tienes que llenar los requisitos, esa es la clave, y pasar la entrevista. Perfecto. Heriberto, te quedas con nosotros. Cualquier duda, ya sabe, aquí se queda Heriberto. Y espérate, mira, escríbame un correo, usamigracion@gmail.com, usamigracion@gmail.com. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier tema migratorio, escríbanos y le vamos a contestar. usamigracion@gmail.com.